Ciudadana Secretaria Cirosa, informar de la República, objeto de la sesión especial conjunta de las cámaras legislativas, único, aniversario del 23 de enero. Orador de orden, doctor Ira. Que prepararon el camino para ese día y los que han venido librando jornadas protagónicas para consolidar la democracia venezolana. Venezolanas, venezolanos. Me corresponde el inmenso honor de presentar este acto en medio del contexto de la conmemoración del 40º aniversario del 23 de enero y de presentar al orador de orden de esta sesión solemne del Congreso. Cuando propusimos en sesión conjunta de ambas cámaras conmemorar el 40º aniversario del 23 de enero, la representación popular acogió con calor y con entusiasmo la propuesta, así como aprobó unánimemente declarar 1998 año de siembra y profundización de la democracia. Y bajo esta consigna, siembra y profundización de la democracia, hemos elaborado en la Comisión Bicameral Especial este programa, comisión en la cual me ha acompañado el senador Luis Vera Gómez como vicepresidente, el senador José Ángel Oropesa Siliberto y los colegas diputados Orlando Contreras Pulido, Olman Botello, José Cordero, Jesús Pérez y Ramón Tenorio Sifonte. El programa que se inicia hoy concluye el miércoles 18 de diciembre en este mismo hemiciclo cuando celebremos sesión solemne del Congreso para conmemorar los 40 años de las primeras elecciones democráticas del país en este periodo. El programa de hoy no podría tener otros escenarios: el templo de la patria, el templo de Dios y el templo de la democracia. A las 9 de la mañana en el Panteón Nacional, Cristóbal Fernández Daló, Luis Ramón Guillermo Veledo como presidente y vicepresidente del Congreso y un grupo de parlamentarios le acompañamos a ofrendar ante el Padre de la Patria, donde ratificamos nuestro compromiso con la democracia. A las 10 de la mañana en el Templo de Dios dimos gracias en Te Deum por los beneficios recibidos, por los aportes y logros alcanzados y por supuesto solicitamos luz para los cambios, para las rectificaciones y para mejorar nuestro camino. Y ahora en el Templo de la Democracia y de la Ley vamos a tener esta sesión solemne. Mañana un acto hermoso, los niños pintan a la democracia. 200 muchachos de las escuelas del área metropolitana vienen al Palacio Legislativo, en los pasillos, a pintar la democracia tal como ellos la conciben. El 12 de febrero vamos a exponer esas obras, esos trabajos, esa concepción en el metro de Caracas durante varios días. El programa de siembra y profundización de la democracia encierra diversas actividades, un ciclo de 12 foros que hemos denominado 12 reflexiones sobre la democracia a 40 años del 23 de enero,
del 9 al 21 de marzo, de lunes a sábado, durante 2 semanas en el Ateneo, hemos de reflexionar sobre temas fundamentales: democracia y dictadura, democracia y desarrollo social, democracia y desarrollo económico, educación y cultura, descentralización, clase media, constitución, Estado de Derecho y derechos humanos, democracia y visión de género, el rol de las mujeres jugado hasta ahora y el que se debe jugar, al cual están definitivamente convocadas, democracia y fuerzas armadas, democracia y transparencia electoral, democracia, representación y participación, y por supuesto, para concluir, la democracia y los retos del tercer milenio. 10 talleres sobre el protagonismo de los jóvenes en la democracia para sembrar precisamente en los jóvenes venezolanos el amor a este, que es el único sistema conocido como razonable, como equitativo, con muchas fallas, pero que el reto y el desafío es simplemente perfeccionarlo. No hay otro camino, no hay otra alternativa. La exposición gráfica itinerante 40 años del Congreso en democracia, igualmente el documental con el mismo nombre que ha de recorrer el país. Hemos de publicar y reeditar documentos y libros vinculados al 23 de enero y por supuesto a todo este proceso democrático y muchas otras actividades. No les voy a quitar más tiempo, una edición de estampillas, de sellos postales, de Hipostel. Vamos a realizar un hermoso concierto el 2 de marzo, el día del Congreso, con una orquesta que hemos denominado de la democracia, integrada por 200 músicos de las 127 orquestas que tiene el país. 127 orquestas sinfónicas. Había una en 1958. Cuando conmemoramos los 25 años de la democracia teníamos 7. Hoy hay 127, todas buenas, todas expresiones de juventud, de arte, de belleza. Y muchísimas otras actividades que, repito, no voy a adelantar o a continuar señalando para no hacer más extensas estas palabras. Por supuesto que tengo la tentación de hacer mis propias reflexiones sobre el 23 de enero, sobre dictadura y democracia, los aciertos, los errores, pero definitivamente no me corresponde. Para eso hemos invitado, precisamente, invitó al presidente del Congreso, con el respaldo de los directores de las fracciones parlamentarias y de la Comisión Bicameral Especial, al doctor Luis Castro Leiva. No obstante eso, permítanme leerles unas breves frases que esta mañana leí en un diario capitalino, suscritas por Ramón Guillermo Aveledo en un artículo de prensa. Él invita a todos los ciudadanos a participar en el manejo de lo público. Todo el mundo critica la política, pero nadie quiere ser político. Lo público pierde valor frente al auge de lo privado, de lo individual. La vida pública está desmoralizada. El malestar se alimenta a sí mismo. Me alejo de la política porque todo sigue igual. Y todo sigue igual porque estamos lejos de la vida cívica. Dejamos solos a los políticos cada vez más débiles, a merced de intereses cada vez más poderosos. Al doctor Luis Castro Leiva corresponden las reflexiones de hoy. El profesor Castro Leiva no había cumplido 15 años cuando le sorprendió el 23 de enero. Ha sido formado, como la mayoría de los venezolanos, en democracia. Abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela, tiene posgrados en París y en Cambridge. Doctor en Derecho, doctor en Filosofía, es fundamentalmente un profesor, un maestro, un guía, un orientador. Es profesor en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas. Es profesor en la Universidad Simón Bolívar, en el doctorado de Filosofía. En el Instituto Internacional de Estudios Avanzados, es director de la Unidad de Historia de las Ideas. Profesor de la Cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge, profesor de la Universidad de Chicago. Autor de numerosos libros, de reflexiones, de ensayos, de artículos de prensa y de revistas, el profesor Luis Castro Leiva es nuestro orador de orden. Bienvenido, vamos a escucharlo. Presidente de la República, ciudadano presidente del Congreso de la República, ciudadano presidente de la Cámara de Diputados,
ciudadana presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ciudadano fiscal general de la República, ciudadano contralor general de la República. ¿Y qué hacen los hombres? Dice la Gaceta de Caracas el 11 de mayo de 1810 en su número 97. ¿Y qué hacen los hombres de bien, los verdaderos amantes de la felicidad pública, los mentores, los pilotos, los que poseen la brújula de las pasiones de los otros, para dirigir a favor de ella la nave al norte de su verdadera dignidad? ¿Hasta cuándo han de ser su universo las cuatro paredes de su casa? No sería inapropiado comenzar en tono confesional. Después de todo, no otra cosa hizo el primer venezolano que escribiera para Hispanoamérica el primer tratado de teoría política que se conoce en nuestra historia. Hablo del prócer Juan Germán Rocio, y no, como sugieren el cinismo y pragmatismo políticos del momento, el nombre de algún audaz empresario, de alguien que busque hacer de Servando y Florentino, ex estrellas de Salserín, los futuros concejales de las Mercedes, o que gestiona los derechos televisivos para que la sede del Consejo Supremo Electoral, la de este Congreso, cuando no la de una asamblea constituyente, se luzcan en los espacios televisivos de Gigantísimo, en directo desde Miami. ¿Puede esto extrañarnos? Ni el pasado remoto de nuestra historia política ni el reciente nos desmienten del todo. Salgan los historiadores a rastrear y hallarán el gusto de Guzmán por las estatuas de sí mismo. Y la ópera. Recordemos la estatua ecuestre del creador de la Gran Venezuela. ¿Acaso no pasamos de este hemiciclo al Teresa Carreño para ungir a un presidente negando así el valor de los símbolos de nuestra cultura republicana? No. Nada impide imaginar que la aclamación del próximo presidente cambie la sede de los espacios públicos de nuestra memoria cívica por alguna más ajustada a la exigencia publicitaria de la hora. Malaya entonces esta hora. Hablo ya en el tono confesional de Rocio. Esta es mi confesión. ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy yo para estar ante ustedes? La primera pregunta no es solo mía. Se extiende hoy en forma amenazadora por la mente de muchos venezolanos. En efecto, tal parece haber llegado a ser la percepción moral de la política como oficio y de los políticos como sus profesionales, que muchos piensan que a pesar de todo lo que aquí humanamente se puede hacer para expresar la soberanía legalmente, que es bastante e importante, dicen, ya no vale la pena que se siga haciendo. Y peor aún, se piensa que sería una buena cosa que ustedes no lo siguieran haciendo por nosotros. Estos pensamientos desdeñosos de la democracia representativa, hechos por la alquimia levantisca y demagógica de caudillejos, nos dicen que es necesario reinventar una democracia directa de las masas. Y nos dicen, además, que hay que hacerlo fuera de este lugar. Este sueño anarquista consiste en que cada quien lleve su silla de congresista, su curul, como quien lleva una loncherita para manducarse la república y formar en un acto de participación política instantánea, una especie de guarapita cívica, la voluntad general de todos. Y así, desde un patio de bolas o una mesa de dominó, en alguna gallera, dice este robusto sueño anarquista, cada miembro de la sociedad civil, sin intromisión del Estado ni de los partidos políticos, decidirá por su cuenta y gana lo que mejor convenga para todos los venezolanos. El grito de batalla de esta profecía anarquista es simple. La nación es la de quien pueda tener las ganas de encarnarla. Por lo tanto, y a la sombra pueril de este anarquismo de carne en vara o pasarela, aceptar la invitación que se me hiciera y honrarla es algo que muchos considerarían la traición más lograda que me habría hecho a mí mismo y también a todos los que no somos profesionales de la política.
malhaya entonces esta hora de grandes confusiones. Confieso entonces, como Rocio, que estoy ansioso por criticar tantos prejuicios malos que la sociedad ha entronizado como creencia para caracterizar, denigrando la idea de la política y la seriedad de su práctica. Digo que es la sociedad, y lo subrayo, que es la sociedad la que los ha creado, porque es esta sociedad la que tenemos, la que concibió esos prejuicios, la que los ha hecho propios y ajenos, la que tira la piedra de su moralismo y luego esconde la mano de su responsabilidad. Porque no se equivoque sobre esto nadie, por lo menos no conmigo. La política que tenemos es la que nuestras representaciones sociales han hecho posible y afianzado para bien y para mal. Y la hechura del mal que no queremos hacer y del bien que hacemos como podemos es tan nuestra como de nuestros propios mandatarios. Pues ¿quién sino nosotros somos los habitantes de esta tierra? Somos nosotros, los fanáticos del Caracas y del Magallanes, aunque yo sea tiburón convicto y confeso, quienes vamos al estadio de la política a tomar cerveza, a chacotear y a nadar en obscenidades mientras nos divertimos, y a elegir festivamente a nuestros representantes o ver pasivamente desde nuestras casas lo que hacemos y dejamos hacer que se haga con nuestra desidia. Es bueno entonces ponerle freno a tanto deleite irresponsable que busca eludir el ser que somos, como si los políticos fueran unos esclavistas y nosotros todos los cautivos miembros de una azotada caravana negrera. Así, mi primera pregunta, ¿qué hago aquí?, cambia enteramente de sentido. Estoy aquí porque tengo que estar aquí, porque a partir de la invitación que se me ha hecho, es mi deber estar aquí, y porque quiero decir lo que pienso como ciudadano, porque no quiero nunca que me roben otra vez la voz de la expresión de mi libertad y de mi dignidad. Y si estoy aquí, no es para traicionarme, sino para actuar políticamente, como titular de un número de identidad de una cédula 10 años vencida, pero que nunca ha dejado de votar para defender mi idea de ser quien soy, posibilidad moral que me da, entre otras cosas, un articulito de nuestra Constitución, la de mayor vida institucional de la historia de Venezuela, aquel artículo que dice: el gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, representativo, responsable y alternativo. La segunda pregunta, ¿quién soy yo para estar aquí?, es más grave para mi confesión que la primera. Y es que no he sido nunca algo distinto de lo que he pretendido ser toda mi vida. Soy apenas o nada más que un profesor universitario. No debo entonces este lugar al hecho de haber sido alguna vez jefe civil, prefecto, diputado, senador, embajador, ministro, miembro de partido, ni rector, ni decano, ni director de escuela, ni siquiera representante de la FAPU. Pero olvidaba decir que tampoco he ganado ningún concurso de fisioculturismo o de halterofilia, lo que quizás me hubiese calificado para aspirar mucho más que ser el orador de oro. Nada. No tengo entonces las credenciales que requiere la elocuencia de esta tribuna. Como evidencia, alego en mi contra la lista de honor de mis predecesores: senador Miguel Otero Silva, doctor José Luis Salcedo Bastardo, doctor José Antonio Pérez Díaz, doctor José Guillermo Anduesa, doctor Raúl Leoni, doctor Rafael Caldera, doctor Gonzalo Barrios, doctor Pedro Pablo Aguilar, doctor Ilayón Cardoso,
doctor Alejandro Rodríguez Sirimele, vicealmirante Wolfgang Larrazábal. Siento entonces escozor al oír el ruido de mi voz. Y en mi fantasía de orador solitario allá bajo la regadera de mi casa, crecía en mí cierta sensación de vergüenza al reparar en la gravedad de esta cita. Vergüenza que se agudizaba con el avance de las horas en forma de una pregunta. ¿Cómo hacer, me decía, cómo hacer para rescatar la dignidad de la política, no siendo político de profesión y aceptando que yo mismo la he visto caer en la indignidad de manos de quienes la ejercen? Entonces vi que mi radical anonimato parecía una señal que la providencia me enviaba. Al fin se me daba una oportunidad para pelear con los tiempos del desprecio hacia la profesión del político y con ello hacia la democracia ante la nación que somos todos nosotros. El cardenal Newman, en su Apología Pro Vita Sua, vino entonces a reflejarme mi estado de ánimo caviloso. Cito: tal era el estado de mi mente, tal y como se hallaba desde hacía muchos años, cuando me vi inesperada y públicamente necesitado de asumir mi defensa, y me fue dada la oportunidad de alegar mi causa ante el mundo, y como parece que ocurrió, con algún prospecto de ser escuchado imparcialmente. Y es que el desprecio de la política es un hecho demasiado grueso y negligente como para pasarlo por alto, demasiado ominoso para no verlo ahora a la cara. Tal es la dimensión del mal de que hablo, que los gestores de la publicidad, de la nueva idea de la política criolla, se han empeñado en disfrazarlo, cultivan la antipolítica, como un modo de prolongar la indignidad en que tienen el oficio. Y llegan a decirnos estos capitanes sin estrellas que el mejor modo de organizar el concurso de credenciales para llenar el vacío de poder moral y político que dejará la autoridad del presidente Rafael Caldera al término de su periodo constitucional es precisamente la frescura que daría la falta de experiencia, la inexperiencia o la incapacidad para tener ninguna experiencia, o peor aún, para no decir nada de la mala experiencia. Tres o cuatro indelebles atributos que parecen constituir aquí y ahora para muchos de ustedes las únicas condiciones para hacerse del Ejecutivo e intentar llevar a cabo ese arte tan fácil que es el arte de gobernar esta república y sus problemas. Malaya la hora que suena en este aniversario. Es verdad que en esto algo ayuda el oximorónico argumento que nos dice que no se requiere de preparación para ser presidente y que a la luz de algunas gestiones presidenciales del pasado remoto y reciente, la evidencia empírica falseable, como dirían los politólogos, habría revelado una generalización que satisface a más de un comando de campaña y a su enjambre de encuestólogos analistas. Este oximorón dice así: en todas aquellas circunstancias en que las variables de la inteligencia y la preparación se comparan en función con la aptitud para gobernar, allí se descubre, si otros factores no alteran las condiciones iniciales de la comparación, que no es necesario ser inteligente o estar preparado para gobernar y que ni siquiera se recomienda poder pensar para dirigir los destinos de la nación. ¿Qué duda cabe que cuando Hitler, hecho ya canciller, glorioso constructor de autopistas en contra del desempleo e invasor triunfante de Checoslovaquia, estando por las nubes en las encuestas, hacía más de 10 años que sabía la suerte de los judíos? ¿Qué duda cabe que Perón era amado del soberano, metáfora que resume el pueblo en las corridas de toros y en la política, a veces con pesar para ambas cosas? Y que aquí había una canción que se coreaba en el estadio de pelota en versión de alguien que no recuerdo, y no quisiera repetir el estribillo para no ofender este recinto. Pero verán ustedes, conciudadanos,
Y quisiera pronunciar esta última palabra con aquel énfasis con que se la oyera yo a Rómulo Betancourt después del atentado de los próceres. Yo apenas soy un elector, quien no quiere dejarse subyugar por el poder de la opinión que ustedes, mis representantes, obedecen demasiado ciegamente, y que por ello sugiero nos hacen mal a nosotros, a ustedes, a la política, a la república, a la democracia y a la nación. Cesen entonces de escuchar lo que solo a ustedes les interesa y oigan lo que les dice la razón. Y así entonces, encaramado en esta oportunidad que ustedes gentilmente me habrían dado, quisiera soñar que se ha alzado ante ustedes la voz de los miembros de la idea de la nación. Y por qué no decirlo, la voz de quienes construimos la feliz y a veces infeliz ficción moral de la soberanía popular que ustedes y nosotros pretendemos encarnar. No hacen las cosas mínimas que con urgencia se requiere hacer en política, y todos así lo hemos permitido. Pero no soy yo quien imagina esto. Vean cuánto han cambiado las cosas desde aquel primer 23 de enero a esta parte. Oigan la seriedad de las acusaciones que el tiempo les espeta. Mediten la profundidad de nuestras responsabilidades conjuntas, las de la política y las de la sociedad que las edifica. Escuchemos otra voz. Perteneció a la de un miembro de la llamada generación de 1928. Esa generación que ahora alegremente se denigra y que yo defiendo por comparación de educador ante el incontenible avance del papiamento mental, el narcisismo tecnocrático y analfabetismo utilitarista de buena parte de las etnias criollas posteriores a 1958. La voz de que hablo es la de un verdadero editor de periódico. Me refiero a la voz de Miguel Otero Silva. El senador Otero Silva, entonces orador de orden del 23 de enero de 1959, hacía este recuento acerca de las disposiciones morales y políticas de la nación que se libró de su último tirano. He aquí lo que dice, escuchen. Venezuela está orgullosa de sus partidos políticos porque a ellos debe fundamentalmente la reconquista de sus derechos y sus leyes. Está orgullosa de Acción Democrática, esa gran organización política que soportó 10 años el peso de la represión más despiadada, de la persecución y el ensañamiento, de las torturas y el asesinato, del furor desenfrenado de un déspota que había jurado pulverizarla y que apenas logró que se curtiera. Venezuela está orgullosa de Unión Republicana Democrática y de COPEI, partidos que supieron usar con inteligencia y dignidad el margen de legalidad que les concedió la dictadura. Venezuela está orgullosa del Partido Comunista de Venezuela, de su infatigable labor organizativa. Y aquel orgullo se amplificaba para incluir más fuerzas. La iglesia de Monseñor Aya, las Fuerzas Armadas, los estudiantes, el pueblo llano, pero destacando antes la clave del triunfo logrado por aquella pasión victoriosa, la necesidad de la unidad, la eficacia práctica de la idea de nación. Oigamos otra vez a Miguel Otero. La unidad de los partidos hecha presencia real y no consigna verbal en el seno de la Junta Patriótica trajo consigo como consecuencia lógica la unidad de los sindicatos obreros, la unidad de los intelectuales, la unidad de la nación entera a la luz de la decisión enfurecida de echar de esta tierra al tirano y a su cortejo de rufianes y verdugos. ¿Quién escucha esas palabras hoy? No cree lo que dice. Se oyen como si esa Venezuela nunca hubiese existido. Compárense los tiempos. Véase cómo la muerte de esa memoria y de la memoria y de la inteligencia en la que hemos dejado los venezolanos para llegar hasta el presente, en que tenemos esta mentalidad ingenua y sumisa
hecha de fragmentos de los medios, para que la juventud piense que Pérez Jiménez es apenas un gordito bonachón que nos alecciona por la TV desde su buhardilla de escritor en Madrid. Malaya la hora que hace que las sombras de estos oficiantes de la desmemoria cultiven con tanto esmero el arte de despreciar a nuestros muertos. El senador Miguel Otero Silva, el que echó estas ceremonias a rodar por los anales de nuestra memoria democrática, no merecía tanto olvido de la prensa. Recurro entonces al tono confesional del prócer Rocio, para que quizás aprendamos a recordar lo que mejormente hemos olvidado. Abramos el seso a la historia. Pensemos lo que es llegar a ser una república y en ese proceso construir en ella, en la república, una democracia. Pensemos lo que habla el senador Otero Silva en la inteligencia y desprendimiento de los partidos, en su sacrificio. Pareciera todo prehistoria, pero no lo es. Es la historia de nuestras vidas. Y si esta ha llegado a ser un sueño, es porque nos empecinamos en cavar nuestras tumbas en el olvido. De tal suerte que si logramos disipar ese estado de cosas y vemos el papel de los partidos políticos a la luz de lo que los historiadores llaman, me refiero a los historiadores serios, llaman una coyuntura o un proceso de larga duración, digamos 2 siglos, la historia de esta Venezuela y sus 40 años de democracia lucen muy diferentes a como nos los presenta irónicamente la cultura de los medios. En efecto, Rocio, el fundador de la idea de república en Venezuela, ese católico singular y testarudo, intentó lo imposible desde otra idea de opinión pública, Quiso hacer posible en paz el goce de la libertad en una república que fuera en principio igual, por lo menos a 2 atributos que hoy la definen en nuestra Constitución. Primero, que fuera una democracia, un gobierno representativo. Segundo, que esa república fuese popular, lo que significaba excluir cualquier tipo de monarquía. Ahora bien, aquel comienzo no fue democrático en el sentido usual que tiene esta palabra, pero fue de esa manera que comenzamos a rodar la piedra de la igualdad y la piedra de la libertad en nuestro mito de Sísifo político. Contemplando de este modo los 200 años de este teatro mítico universal, podemos aprender a recordar para hacer mejores comedias y tragedias de la vida cívica que nos hemos tratado de dar, aquella que se nos depara, que nos espera y que sin querer y hasta queriendo le deparamos como fatalidad a nuestros hijos. La saga moral y política de la República en Venezuela ha sido esa vida en común que por naturaleza somos y que a través de la historia de mis muertos ha escogido mi destino antes de que pudiera yo intentar siquiera escoger el mío. Esa vida en común que ahora quisiera yo hacer bien, derecha y rectamente para todos y especialmente para los míos, con cierta dignidad y respeto por el serio oficio de la política y de los políticos, para que los que vienen después puedan apreciar el esfuerzo mío y el de mis antecesores, como yo aprecio el de Rocio, como yo aprecio el de Miguel Otero, y no el de Pérez Jiménez ni el de Gómez. Pero que la realidad que veo hecha por ustedes y que padezco pareciera empeñarse en negarme de nuevo y tal vez negársela a los que vienen. Oigan bien, 188 años han transcurrido desde la primera república que tuviera esta república. Y, confesional yo, descubro que en la vida de mi familia, como en la de muchos de ustedes y de quienes tal vez escuchen, se pueda llegar a oír todavía la algarabía de la fusilería lejana, la balacera y el correr de la sangre. Escucho el rítmico arrastrar de los grillos de nuestros muchos presos del pasado, la abundancia del odio, la bulla de la lujuria de los desmanes del poder, la injusticia, el robo de los dineros públicos, el hambre y la brutal sencillez de un movimiento pendular en la teoría clásica de las formas de gobierno. Del gobierno de uno se pasaba al de unos cuantos, del de unos cuantos al asalto del de todos, de la tiranía a la oligarquía,
de la oligarquía a la democracia como oclocracia, y así sucesivamente. Así habría sido la vida de esta república. Pero un día, 148 años después de aquel 1810, luego de más de 50 revoluciones y pronunciamientos, luego de más de 20 constituciones postizas, como las llama el presidente Caldera, de afeites institucionales y algunas asambleas constituyentes, si es que he de seguir la cuenta desde donde la dejara quieta Antonio Arraiz, 148 años después digo, a mí, a este cristiano que les habla a ustedes, a sus amigos y a su propia familia, a muchas familias, se nos devolvió el 23 de enero de 1958 el sentido de nuestra vergüenza, hasta entonces perdida, en la dignidad de una dictadura más. Nos vino de vuelta a través del poder del sufragio y de los partidos políticos, de aquellos partidos que, conscientes de su prudencia, atentos a la inteligencia de las circunstancias, forjaron el pacto de Punto Fijo, la decisión política y moralmente más constructiva de toda nuestra historia, y no, como habría dicho el doctor Uslar Prieto, un festín de Baltasar o, como dicen otros, una banda de mafiosos. Fue la construcción racional del camino para pasar de un voluntarismo político sectario a la realidad de la división del poder como condición necesaria, nunca suficiente para el funcionamiento de la democracia representativa. Con claridad, el doctor Juan Carlos Rey Martínez, tal vez nuestro politólogo más prudente y perspicaz, vio en ese pacto el inicio de las posibilidades reales para el funcionamiento democrático de lo que ha dado en llamar el sistema populista de conciliación, sistema que hasta hoy nos rige. La República se hacía. Al fin su constitución política se relacionaba con una razonable idea de constitución real, pero este logro considerable, tan difícil de alcanzar ahora, como si fuéramos locos, en un empeño tan suicida como pueril, pareciera que queremos desconocer, como si Venezuela hubiese gozado de 200 años de estabilidad política bien ganada. Malhaya esta confusión. Óigase bien, 148 años nos costó empezar a descubrirnos capaces de confiar en nuestras facultades para ser libres. Más de medio siglo para aprender que se puede vivir en común, porque no otra cosa es una república, sin tener que obedecer ya más al poder del silencio y a la mandonería, sin el temor a que el miedo nos prohibiese entrar y salir de nuestra voluntad para razonar con ella y así poder enseñar nuestro pensamiento. Ese espíritu del 23 de enero nos dio entonces causa para la libertad y causa de orgullo para pensar que había maneras de discernir moral y políticamente la calidad de la paz en la historia. Porque esta paz es del todo distinto. Porque permítanme decirlo con una rabia contenida, como si estuviera yo en combate, como si hoy fuera la celebración de mañana en el pasado, de aquel funesto 24 de enero de 1848, cuando asaltaron el Congreso. Imaginemos un día de amenaza, que algún tanque está por entrar a este recinto para acabarlo. Mi rabia asciende, porque también creo que combato en mí el desgano, que combato la beatería de las encuestas, la tiranía de la opinión, la ligereza del juicio del moralista de oficio o del notable estatuario, el denunciador reaccionario de vocación. Permítanme con licencia una grosería. ¿Es que acaso, carajo, no vamos a respetar algún día el significado de nuestros muertos? Es que no hay manera de gritar que sí hay y tiene que hacerse patente la conciencia cívica, la diferencia moral, política que hay en forma sustantiva entre la paz de Páez, de Monagas, de Guzmán Blanco, de Crespo, de Castro y Gómez, de Pérez Jiménez
Y esta otra paz que comenzamos a labrarnos 40 años, aquel 23 de enero de 1958. Esta es una paz del todo distinta, tal vez no menos costosa en vidas y esfuerzos, cierta y locamente dispendiosa, pero sobre todo es una paz marcada por una razón en todas las demás inexistente. En ella hemos instalado la razón de la libertad y el deseo de construir sobre esa razón de la libertad sus otras libertades y el auténtico significado de lo que es una sociedad civil. Esta paz democrática, aquella que fuera conquistada por las Fuerzas Armadas y la tenacidad de Rómulo Betancourt, la que venció las guerrillas mentales y montaraces y que ha sido 2 veces garantizada por Rafael Caldera, esa paz es una muy distinta a todas cuanto habíamos logrado hasta ese 23 de enero. Y es, me atrevo a decir, hasta diferente de aquellas que con la anuencia de los representantes de la diplomacia presente, es distinta de algunas de las que actualmente nos rodean en el hemisferio. ¿No nos hemos ahorrado acaso la tragedia a la que ha llegado la Cuba revolucionaria? Esa Esparta tropical cultora de su comandante. ¿De cuál redención hablará ahora el hombre nuevo de la revolución cubana, cuando lo que queda de él, cercado, escucha el evangelio de la idea de hombre más vieja de la tierra, vestida de santidad y prendida al trueno de una voz que parece un suspiro y que le enseña a todos los cubanos y también a los norteamericanos que los valores de la paz y del espíritu son los de la esperanza? ¿Es que acaso hemos olvidado que aquí no tuvimos la necesidad heroica cívica de Allende, ni tampoco tuvo la democracia cristiana que ser insultada, como lo denunciara con tanta hazaña la derecha ultramontana de Chile, por tener un supuesto querenqui minutos antes de que los soldados descendieran de sus cuarteles? Esto bastaría para no dejarnos confundir por nuestros acráticos excesos y sus titulares de prensa. Allí en el sur de este continente, en lo que era el ejemplo de la obsesión suiza de los sabios políticos victorianos de comienzos de este siglo, en el Chile de hoy, todavía está de custodio del orden un militar, un general que aún administra el miedo en unas instituciones supuestamente mucho más democráticas que las nuestras y que ahora se debaten por rescatar su dignidad. Y esa misma sociedad, nadando como está en la plenitud de su opulencia para la felicidad de los recalcitrantes y simplistas monetaristas que aún tenemos aquí y que nunca han estudiado en Chicago, aún ese Chile de hoy prudentemente se debate entre la disyuntiva de saber si debe o no reconocer el poder de la justicia para aprender a olvidar con dignidad su desvergüenza, o si debe tan solo reconocer la verdad para aprender a perdonar sus matanzas. Ese dilema no lo tenemos nosotros. Se lo dejo íntegro como regalo a la adoración de los sacerdotes del milagro económico de la sufrida República de Chile. Por su parte, considérese la suerte de la Argentina. Veamos en ella cómo la sombra de varias decenas de miles de muertos y desaparecidos, la llamada guerra sucia, emblemáticamente se congregan como en una iglesia en la mirada de los ojos inocentes de esa carita infantil, como una iglesia en esa carita infantil de ese rostro de ese eterno adolescente que tiene el capitán Astiz. Pero todavía hay más. Otros sueños de energía macha y reaccionaria, más bolivarianamente cercanos a nosotros, nos atraen. ¿Acaso no se dijo y habló por las calles y los corrillos de esta ciudad, en la llamada opinión pública de los medios de nuestro país, que nuestro Congreso muy bien podría suprimirse para así poder repetir el ejemplo de ese príncipe renacentista japonés, que con su audacia y ejército vela por la paz de la República Macroeconómica del Perú? ¿Y qué decir de la vecina Colombia,
y de los afanes que devoran su esfuerzo heroico por ejercer su soberanía interna y externa. Buena parte de la vida en común de Colombia, me atrevo a decir, está fragmentada. La guerra la desgarra en considerables extensiones de su territorio. La droga se cultiva allí para que en el norte se consuma como el trigo. A sus políticos se les acusa y se les denuncia con o sin fundamento. A sus candidatos presidenciales se les asesina y para colmo de males a sus militares y magistrados, hasta a su propio ejecutivo se les niega visa y a todos se les tiene como perros en cuarentena ante la vista silenciosa y expectante de todas las demás repúblicas de este continente. Washington le valdrá a cualquier gobernante de Colombia siempre algo más que una misa. ¿Son esas entonces las paces que queremos? Pues no. Aquí, afortunadamente aquí, a pesar de la inflación que esté exigiéndonos su inclemente tributo y la lucha que contra ella se libra, en medio de los rigores de este y otro ajuste que pudiera imaginarse, haciendo concesiones al probado talento que tiene nuestra sociedad para la improvisación e irresponsabilidad, tanto en la oposición como en el gobierno, haciéndole tales concesiones, pese a la ignominia de nuestras cárceles y prisiones, aquí, sí, aquí, en esta tierra digo, para defendernos de nosotros mismos, aquí digo que es preciso que nuestra sociedad aprenda a apreciar la idea y práctica de vivir en común, intentando hacer en una república una democracia. Aprendiendo a vivir mejor en un sistema político de partidos, sistema que está por redefinirse en sus bases, ideas y prácticas, en una democracia representativa, popular, como la que tenemos y que hasta ahora hemos preservado tan bien como hemos podido. Creo entonces haber insistido lo suficiente en la importancia de la paz, pero me sentiría más tranquilo si hubiese hecho alguna mella en la conciencia al obligarnos a todos a discernir las diferencias que hay entre las distintas formas de paz que ha habido en nuestra historia. Quiero la paz, pero no a cualquier precio, mucho menos si el que hay que pagar es el valor de la libertad. ¿Cómo hacer entonces para evitar la tentación conservadora que nos inclina a desear volverlo todo a empezar? Una vez, hace mucho tiempo, cuando todavía había reinos políticos en el mundo como Dios mandara, y la idea de nación no se había hecho idéntica en su asociación con la idea de Estado, hacia finales del siglo XVIII, un cura francés inventó la idea de nación moderna. Gracias a las labores de uno de mis estudiantes he aprendido a comprender mejor el significado del abate Sieyès. No necesito mencionar aquí la importancia de Sieyès. Hablo ante un Congreso que, pese a los juicios adversos acerca de la calidad intelectual de su composición, sabe que hablar de la idea de nación implica considerar el legado de Sieyès. Pues bien, ese curita se formuló retóricamente 3 preguntas en un panfleto célebre titulado ¿Qué es el tercer Estado? Y dio 3 respuestas tajantes. ¿Qué es la nación? Todo. ¿Qué ha sido ella hasta el presente en el orden político? Nada. ¿Qué exige ella? Llegar a ser algo. Yo quisiera remedar a Sieyès imaginando que la democracia es hoy para nosotros lo que para él fuera la nación. Pregunto y respondo entonces. ¿Qué es para nosotros la democracia? Todo. ¿Qué ha sido ella hasta el presente en el orden político de la nación llamada Venezuela? Casi nada. Pero lo suficiente como para que haya dignidad en la tarea de hacerla mucho más que algo. ¿Qué exige ella de nosotros? Una mejor manera de ser ese todo que ya habría llegado a ser para nosotros. ¿Qué celebramos hoy entonces? Mi respuesta es simple y mi dolor grande. Celebramos el olvido. No cabe duda que hemos aprendido bien a educar el olvido. Fue necesario obligarnos a rememorar hace apenas unos días que despertamos a su significación. El espíritu del 23 de enero lo guardábamos demasiado bien en la desmemoria. Quizás tanta amnesia se deba a lo que ha dicho Manuel Caballero. Cito: ¿acaso lo más importante y lo más característico del régimen político inaugurado en enero de 1958 sea su permanencia?
El 23 de enero de 1958 se cumplen 40 años de su instauración, lo que lo convierte en la dominación más larga en la historia de la República de Venezuela. El liberalismo paecista duró 18 años. El liberalismo guzmancista, otros tantos. El gomecismo, incluyendo el castrismo, 35 años. Y entonces, plantados en la seguridad de tal falta de memoria colectiva, vemos trepar en la atención una ironía y el conflicto que suscita su interpretación. ¿No será, me pregunto, que la mejor celebración que se le puede hacer a la democracia es que hayamos olvidado que una vez tuvo entre nosotros comienzo? ¿Será demasiada perversidad imaginar que nuestra desmemoria sea la causa que nos explique por qué hemos llegado a despreciarla tanto? Lo hacemos a diario. Odiar la fuente de nuestra identidad política colectiva, odiar nuestra república como forma de vida en común y escupir la democracia, que es metafóricamente su espíritu, es infringirle afrenta a nuestra propia identidad personal. Extraña paradoja entonces. Durante casi 2 siglos nos hemos devotamente entrematado para lograr la libertad de que gozamos, y ahora que la tenemos, tan bien o mal como nos luce, pareciera que queremos empeñarnos en caerle a patadas a la fuente que nos depara la posibilidad de ser nosotros mismos quienes somos. ¿Cómo explicar la paradoja? Pensemos. Consideremos la militancia del odio a la democracia en la sensibilidad moral criolla. Las entrevistas a Pérez Jiménez, las lamentaciones de lo que pudo haber sido y no fue el camino perdido del medinismo, la denuncia del atajo insurreccional del 45, la traición a Gallego, todo ese pasado es pasado muerto. Existe solo para complacer las preventas de las telenovelas o de lo que yo llamo el cartel de la televisión. El olvido en la memoria no nos estaría entonces traicionando. Nos estaría afirmando que, puesto que la democracia es ya todo, es preciso solamente que sea algo más y diferente de lo que ha llegado a ser. Y mientras tanto, nos dice esta conseja desmemoriosa, uno se puede divertir viendo películas mentirosas y estridencias sensacionales. Ese desprecio ritual a la democracia sería inocuo, apenas la catarsis en el olvido de laureles soñolientos. Con esta respuesta se tranquilizarán algunos modernizadores a ultranza de nuestra economía. Pero ¿es esa una respuesta ingenua? Y su ingenuidad, sugiero, es fuente que denuncia la naturaleza de la sociedad que somos, independientemente del gobierno que tengamos. Y aquí es preciso, una vez más, que la sociedad vuelva a mirarse a sí misma antes que proceder a renegar de su retrato en lo que dice que piensa de los políticos y la política. En el fondo sería lo que piensa de sí misma. No sin modos acertados de recordar, sin criterios claros para juzgar las acciones y pasiones de los seres humanos en la historia, profanando tumbas recientes, nuestra cultura delata su precariedad moral y el sentido de su indolencia. Sin embargo, por más ánimo pedagógico escarmentador y celoso que se ponga en enseñarle a los miles de votantes jóvenes que nosotros, sus padres, también tuvimos padres, y que estos a su vez tuvieron los suyos, y que la historia no empieza ni termina con su vanidad existencial, ni con el entusiasmo de su candor, por más severidad que haya, digo, en la tarea de recordar ese pasado a los jóvenes, debemos rendirnos ante la evidencia escueta de que no lo entienden bien o que no lo quieren entender. Creen que no hay ni ha habido historia, ese todo que se supondría que es la democracia, no lo aman. Pareciera que lo odian, y más doloroso aún, ese odio tan de clase alta y clase media y clase alta, es un odio para con nosotros y con todos los que nos han precedido hasta aquí. Usan y abusan del esfuerzo de nuestro esfuerzo y de quienes hicieron lo suyo. Pero no sucumbiré aquí a la fuerza particular de un viejo mito que tuvo su alborada en las boinas azules de Andrés Eloy Blanco y en la generación del 28, a la idea hoy reñida con la realidad que la juventud tiene un derecho natural a denunciarlo todo porque está impoluta en su comienzo. Si así fuera, reclamo entonces un equivalente derecho natural, no menos natural que el de ellos,
para decirles que aprendan a pensar antes que sucumbir a los lugares comunes y prejuicios de su cultura para esconder mejor la audacia ignara de su insolencia reaccionaria. Y oficio, controlen sus pasiones, midan sus acciones y descubran para nosotros que todavía la política es una práctica humana, que todavía depende para ustedes, como para nosotros, de la virtud tanto como del vicio, y que su responsabilidad se juega moralmente en sus decisiones. Solo así, pienso, podremos soñar con 40 años más de democracia. Pero para que esto sea posibilidad real y no una ilusión, es preciso acordarse. Crear un pacto político nacional, sugiero, análogo a cuanto sus bondades de aquello. Crear un pacto político nacional, análogo en cuanto a sus bondades tuviera en su momento el llamado Pacto de Punto Fijo. Defínanse allí consensualmente, con urgencia, el conjunto de las políticas públicas más importantes que puedan garantizar, sin demagogia ni aventura, el futuro de la democracia en la República de Venezuela. Legisladores, no hagan leyes, legislen. Estamos viviendo en paz después de los sucesos del 27 de febrero de 1989. Cuando nos deleitamos todos en la televisión ante la divinidad de nuestras prácticas, costumbres, usos y convenciones sociales, cuando vimos al desnudo la miseria a la que han llegado nuestro derecho y sentido de la justicia. Vivimos en paz después de 2 intentos de golpe y más de una conspiración de Palacio, después que la aviación intentara bombardear a Miraflores, pero estamos en paz. Pero la paz que tenemos y la democracia que he querido celebrar a contracorriente de los prejuicios de la hora, pareciera que necesita que le recuerden a uno simple ciudadano, que le recuerden a los representantes de la nación que ustedes son representantes de la nación y no empresarios de aventuras, que son legisladores y no inventores de fantasías institucionales como la que podría resultar, sugiero, con profunda urgencia al querer construir otra república más boba que aérea. Pasar de un régimen presidencialista a uno parlamentario en medio de una descentralización como la que hoy tenemos y unas disposiciones morales como las de nuestra historia. Proponerlo conscientemente me parece una temeridad. Hacerlo sería un suicidio. Todo en nuestra cultura y antropología políticas indica que las presidencias se inventaron en Venezuela, en esta república, para que las pudiera y supiera asumir alguien con carácter. No se equivoque, hablo de la expresión en su sentido clásico y no para referirme a un guapo o a una quimera. Quizás convenga cerrar esta celebración recordando aquello que no se lee con frecuencia hoy. Algo me dice que a pesar de las incontables veces que lo he escuchado decir, es solo ahora, tarde en mi vida, confieso que lo puedo enseñar. Me refiero a la importancia de la unidad y al encuentro con el orgullo en la democracia de mi nación, de mi patria. Sé que unos tiempos se han ido y que los que tengo son distintos. Pero ¿no ven ustedes, como veo yo, el asomo de la amenaza? El acecho del vacío que nos embosca. Para que no suceda lo que temo, ¿sería acaso demasiado pedirles, si yerro, que pensáramos en la posibilidad de hacer ahora lo que antes hicimos para vencer el miedo y nuestras discordias en nombre de la libertad? Será necesario escuchar otra vez a Otero Silva en ese primer aniversario. He aquí lo que dice. En tanto que los partidos separados por grietas y abismos cavados al fragor de divergencias anteriores se mantuvieron combatientes desde trincheras individuales, cada uno con su táctica, cada uno con sus propósitos, mirando de reojo al aliado como si fuese un adversario, tan solo lograron llenar las cárceles con sus dirigentes más capaces de ofrendar la vida de sus capitanes más decididos. Y si no logramos la unidad, crecerá entonces la incertidumbre. ¿No vemos acaso cómo se han debilitado los partidos? Vine aquí hablando en tono confesional, con la misma voz me voy y me digo para que lo escuchen todos.
yo quisiera pensar que a todos nos une por lo menos esta elemental idea de Miguel Otero Silva. Se equivocan los derrotistas, dijo en ese discurso, y los malintencionados que pronostican el advenimiento de golpes de Estado y de nuevas dictaduras en nuestro país. Al presente gobierno constitucional no lo tumbará nadie, ni tampoco tumbará nadie a lo subsiguiente. Esas palabras casi las vi desmentidas. Para que no siga teniendo razón Otero Silva y que sepamos construir nuestra unidad, que la política vuelva a ser cosa seria y digna es una urgencia. La paz de la democracia es un bien inestimablemente mejor que el de cualquier forma de opresión organizada. Evitemos que otra vez tengamos que celebrar el olvido. Muchas gracias.